Nunca imaginé que mis acciones llegarían a los titulares de los periódicos del pueblo. Durante años, trabajé en silencio en mi aislada granja, cultivando la tierra como único refugio de mis preocupaciones, hasta que llegó el día en que recibí rumores susurrados a la sombra de las cercas de madera. Una subasta macabra estaba a punto de tener lugar. El anuncio, impreso en el pergamino, decretaba un horror que me heló la sangre. Mujer vendida por su propio padre. Y lo que sucedió después cambió el curso de mi existencia para siempre, y conmocionó a todos los que creían conocer la calma de ese valle. El viento aullaba entre los pinos mientras galopaba por los senderos sinuosos, oliendo el aroma de la embriaguez mezclado con el brillo penetrante de la espada de un subastador despiadado. Mis puños se aferraban al mango del machete, cada músculo clamando justicia, mientras la luna aparecía tímidamente entre las nubes oscuras. El miedo y la angustia de aquella mujer oprimida resonaban en mi mente, acelerando mi corazón. Sabía que cada segundo contaba, porque ahí, en el improvisado corral, su vida pendía de crueles monedas. Se llamaba Isabela, una joven de ojos color tormenta y una sonrisa tan tenue como pétalos de jazmín. Tenía 20 años, un alma soñadora y una valentía interior que brillaba incluso en sus gestos más comedidos. Aquella niña vulnerable, huérfana de madre y criada a la fuerza por su padre codicioso, guardaba en su corazón secretos de cariño y esperanza. Vi las lágrimas en su rostro pálido y comprendí que, a pesar de su desesperación, su espíritu no se había quebrado. Fue ese destello de dignidad lo que me impulsó a intervenir. El padre de Isabela, el coronel Alejandro Vargas, era un hombre rústico y despiadado, consumido por la avaricia. Dueño de vastas tierras y con un corazón tan árido como la tierra yerma del desierto, vendió todo lo que pudo para engordar sus bolsillos. Dirigía la subasta con voz atronadora y risa de chacal, tratando a su hija como un simple objeto de intercambio. Sus órdenes eran obedecidas sin rechistar por los secuaces que rodeaban el lugar, ávidos de las monedas que caerían en el pecho del cruel patriarca. La injusticia era tan flagrante que me hizo temblar los puños de rabia contenida. Al acercarme, oculto por la niebla que se formaba entre las tiendas de madera, el corazón me latía con fuerza. De repente sentí que la gravedad de la noche se intensificaba cuando, desde lo alto de un montón de fardos, vi a Isabela encadenada, con los pálidos brazos extendidos en señal de súplica. Fue entonces cuando decidí actuar. Me arremangué, me ajusté el machete a la cintura y avancé sin vacilar. Mi voz era ronca pero firme, desafiando el silencio sepulcral. No le pasará nada mientras yo esté de pie. La sorpresa en el rostro del subastador fue el presagio de la tormenta que estaba a punto de desatar. Los matones se alzaban como un muro de hostilidad, blandiendo palos y cadenas para detenerme. El sonido de caballos a lo lejos anunciaba la aparición de más figuras, y sentía el peso de cada segundo ahogando mi coraje. Arranqué una barandilla de madera y bloqueé el paso, mientras gritaba a Isabela que retrocediera. El crujido de una lámpara de aceite al caer al suelo fue reemplazado por el seco sonido del metal al chocar. Pero no había terminado todo allí, pues aún no sabía que lo peor estaba por venir cuando el cielo se abrió con un rugido. En un último intento, blandí el machete con un destello plateado, atravesando las sombras de los hombres armados. Respiré hondo al encontrarme con la mirada de Isabela y vi en ella una mezcla de alivio y gratitud. Le apreté la mano con fuerza, prometiéndole silencio y protección, mientras la tormenta caía sobre el corral como un aguacero torrencial. En el instante en que el trueno sacudió la vieja campana de la iglesia a lo lejos, supe que ese simple gesto cambiaría no solo su destino, sino también el mío. Y fue allí, entre relámpagos y silenciosas promesas, que comenzó el verdadero desafío. La lluvia torrencial pareció disipar el peso del momento, pero sentí que el suelo resbaladizo amenazaba mi equilibrio mientras alejaba a Isabela del corral. Cada huella en el lodo era un recordatorio de que no había vuelta atrás. Estábamos huyendo de todo lo que ella había conocido.
A pesar del relámpago, pude ver una mezcla de miedo y gratitud en su rostro. Se tambaleaba, aún aturdida, pero me apretaba la mano con fuerza, como si mi presencia fuera el único refugio en medio de aquel caos. Me prometí protegerla con cada gota de sudor y sangre que mi vida exigiera. Isabela reveló su historia entre la tormenta. Había crecido en un hogar de regaños y azotes, sacrificada a los caprichos de un padre obsesionado con el lucro. Cada palabra que pronunciaba resonaba en mi pecho, avivando mi furia contra la tiranía que casi la había destruido. Era hora de planear nuestro siguiente paso. Necesitábamos un escondite, un lugar donde pudiera recuperar fuerzas antes de continuar nuestro viaje. Recordé un granero abandonado en la ladera, rodeado de robles centenarios, un refugio perfecto para quienes no querían ser vistos. Pero los gritos de los perros de caza resonaban en la distancia. Alejandro había ordenado una persecución inmediata. Solo una distracción podría darnos unos minutos preciosos. Me arriesgué a mirar a Isabela y vi la chispa de coraje en sus ojos. Sabía que este era nuestro momento decisivo. Con un grito estridente, solté mi machete y me abalancé contra un arbusto cercano, derribando una rama gruesa. El ruido atrajo la atención de los hombres y los perros, y pude oír los ladridos del otro lado. Agarré a Isabela por la cintura, guiándola rápidamente, susurrándole: «¡Corre! ¡Confía en mí!». Crucé el pantano con ella a mis pies y llegué a la crujiente puerta del granero. La cerré de un empujón, bloqueando la entrada con una viga suelta. El golpe seco de la puerta al cerrarse interrumpió mis pensamientos. Dentro de ese oscuro refugio, comprendí que, a pesar de todo, la lucha apenas comenzaba, y nuestro vínculo, forjado por la valentía, sería la única arma que tendríamos. El interior del granero olía a paja húmeda y madera desgastada, mezclándose con el eco lejano de la tormenta exterior. Encendí una lámpara frágil, cuyo resplandor parpadeante danzaba sobre las paredes cubiertas de heno apilado. Cada sombra proyectada por la llama parecía cobrar vida propia, como si el propio refugio conspirara contra nosotros. El corazón me latía con fuerza mientras buscaba un rincón seguro donde acomodarnos. Miré a Isabela, que estaba recostada sobre un fardo de paja, agotada pero aliviada de tener un techo temporal. Respiraba con dificultad, con el cuerpo aún tenso por el esfuerzo de escapar. Le ofrecí una cantimplora de agua fresca y vi el reflejo de sus mejillas mojadas no solo por la lluvia, sino por la emoción reciente. Sus manos, pálidas y temblorosas, envolvieron la cantimplora con ternura, como si fuera un tesoro excepcional. En ese momento comprendí el peso de la responsabilidad que había asumido. No bastaba con protegerla de la persecución implacable de Alejandro, sino también con curar las heridas, visibles e invisibles, que esa noche le había dejado. Empecé a buscar retazos de tela y cuerda que pudieran servir de vendas y velas para prolongar nuestra vigilancia. Cada objeto en el suelo parecía contar historias antiguas. Un estribo oxidado, una plantilla de zapato abandonada, huesos de pájaros que habían buscado refugio. Usé un trapo roto para limpiar los arañazos en el brazo izquierdo de Isabela, murmurando palabras de aliento. Ella apartó la mirada, pero pude ver su leve, casi tímida sonrisa, que revelaba una fuerza interior que no había hecho más que crecer desde el comienzo de la huida. Mientras cosía con cuidado la tela sobre su piel magullada, oí un suave crujido afuera, como si algo rozara la puerta. Mi cuerpo se quedó paralizado por un instante. La lámpara parpadeó y sus sombras se tambalearon, sumiendo el granero en una oscuridad aún más profunda. Le tapé la boca a Isabela con la mano para que no hiciera ningún ruido y me asomé por el hueco entre las tablas. En la oscuridad pude ver la silueta de la pata de un perro y el reflejo de una mirada salvaje y hambrienta. Los sabuesos nos habían seguido hasta aquí. El corazón de Isabela se aceleró y me apretó los dedos con compasión. Sabía que sin suficiente luz nuestra posición estaba comprometida. Necesitaba crear otra distracción o alejar a los perseguidores. Busqué una estrategia rápida, un manojo de paja suelto, la puerta agrietada, el fuerte olor a grano que pudiera aprovecharse. Sin apartar la vista de la puerta susurré: «Escúchame bien.
Cuando apague la lámpara, tira el haz de paja al rincón opuesto y corre hacia la abertura estrecha. Podrás salir sin que te vean. Ella asintió, con miedo mezclado con confianza. Respiré hondo y de un golpe firme apagué la llama. Luego arrojé el haz de paja con un golpe sordo contra la pared del fondo. El aullido voraz de los perros se desvió hacia el ruido y el granero se llenó de pasos arrastrados. En la oscuridad total tomé a Isabela de la mano y la llevé hasta la grieta en el muro este. La cortina de lluvia aún nos esperaba fuera, pero era mejor enfrentarse a las fauces hambrientas. Sintiendo el frío calar en mis huesos, la empujé suavemente del brazo por la abertura y ella se deslizó hacia la libertad de la noche. Cuando estaba a punto de seguirla, vi una figura diferente entre los árboles, una silueta imponente, a caballo y con sombrero, que se detuvo a vernos huir. Me quedé impactada. No era solo Alejandro quien nos observaba, sino alguien que jamás imaginé encontrar esa noche. Mi pulso seguía acelerado cuando la figura desapareció entre los árboles, dejando solo el eco de la grava bajo los cascos lejanos. El frío de la lluvia helada me recordó que no había tiempo para dudar. Isabela necesitaba que la guiaran por el sendero que yo conocía, atravesando el bosque hacia el arroyo que bordeaba mi propiedad. Le tomé la mano con firmeza y en voz baja le expliqué que ese río sería nuestra ruta secreta para despistar a los secuaces. Mientras caminábamos, la oscuridad parecía cernirse sobre nosotros, y cada ramita rota sonaba como una advertencia ominosa. Pude ver que Isabela temblaba, no solo de frío, sino de miedo a enfrentarse a lo desconocido. Me detuve de repente, percibiendo el inconfundible aroma a tierra mojada y arena. Estábamos a solo unos pasos del lecho del río. El agua burbujeaba sobre las rocas mientras la corriente se cernía imponente bajo la tenue luz de la luna. Entonces, un destello de linternas atravesó el paisaje y se acercaron voces ásperas. Los secuaces de Alejandro habían encontrado nuestras huellas y avanzaban en grupo, gritando mi nombre con burla. Uno de ellos levantó una linterna, revelando rostros endurecidos y una imagen de ira ciega. Me di cuenta de que nuestra ventaja se estaba agotando, y se me encogió el corazón al ver a Isabela encogida de miedo, lista para huir. De un tirón, la aparté de mí y me zambullí en las aguas poco profundas. El frío penetrante me atenazaba, pero cada brazada me acercaba a la orilla que se vislumbraba en la tenue luz. Arrastré a Isabela conmigo, sorprendido por la determinación que la impulsaba. La ropa empapada la agobiaba, pero no se quejó. El miedo había dado paso a una fría determinación de sobrevivir. Al llegar a la orilla opuesta, tropecé con algo firme en el barro. Un tronco robusto, recuerdo de una antigua travesía que conocía bien. Lo usé como apoyo para emerger y sacar a Isabela del agua sana y salva. Con el cabello pegado a la cara, me miró con una mezcla de gratitud y desafío. En ese momento, me di cuenta de que ya no la veía solo como alguien a quien proteger, sino como una fiel compañera en la lucha por la libertad. La hoja secó la lluvia de mis brazos mientras avanzábamos hacia el viejo cobertizo cerca de la orilla del río, pero el estruendo de las ruedas de la carreta en el sendero de grava me indicó que nuestros perseguidores habían tomado un atajo desconocido. La urgencia me hizo acelerar el paso. Entré en el cobertizo, abriendo la puerta de golpe para buscar refugio de inmediato, sin saber si era una trampa o una salvaguardia. Dentro del cobertizo, me esforcé por abrir la puerta, respirando hondo. Isabela se recostó contra las tablas húmedas y sentí que su corazón se calmó brevemente. Miré a mi alrededor. Sierras, fardos apilados, restos de herramientas, todo prometía ser una trampa o una salvación. El sonido de cascos y grava acercándose a la entrada me hizo levantar el machete una vez más. «Prepárate, Isabela», susurré. «La mayor confrontación está por venir». El cobertizo crujía bajo el peso de cada paso de los secuaces de Alejandro, quienes finalmente habían llegado a nuestra ruta de escape. El aire húmedo me llenó la nariz mientras me arrastraba hasta un hueco entre las tablas, intentando descifrar cuántos enemigos se acercaban. Isabela me apretó el brazo, sus finos dedos marcando la piel húmeda, y pude notar que, a pesar del miedo, no flaqueaba. Era hora de luchar por lo que habíamos logrado hasta ahora. Consciente de la estructura metálica que sostenía el techo, identifiqué la vieja cadena de hierro enrollada en un gancho oxidado. Con movimientos precisos, desenganché el soporte con la intención de usarlo como arma improvisada o distracción. Cada segundo parecía extenderse en cámara lenta,
y sentía el corazón latir con fuerza en la tráquea, amenazando con escaparse por la boca. Sin embargo, la determinación de proteger a Isabela me dio una concentración y una fuerza extraordinarias. Pronto noté un hueco en el lateral del cobertizo donde la luz de la luna se filtraba con un haz incierto. Allí las sombras de los enemigos se proyectaban como fantasmas, pero el filo de mis botas sobre el suelo polvoriento me guiaba. Le murmuré una estrategia rápida a Isabela. Se quedaría conmigo, pero obedecería mis órdenes a la menor señal de peligro. Lo único seguro era que no saldríamos con vida si esperábamos a que nos capturaran allí. Un fuerte crujido resonó al forzarse la puerta principal y la brillante luz de las linternas inundó repentinamente la habitación. La luz cegadora me obligó a parpadear y las figuras de 2 matones aparecieron en el centro del almacén. Me coloqué frente a Isabela, levantando la cadena de hierro en ángulo para atacar. Ella retrocedió, pero sus ojos no me dijeron nada. Confiaba plenamente en mi juicio. Con un gruñido, uno de los hombres se abalanzó, blandiendo una cadena corta. El sonido metálico del metal contra el metal reverberó en las tablas. Lo esquivé por poco, sintiendo el impacto en los huesos, y contraataqué blandiendo el arma improvisada en un amplio arco. La cadena golpeó la rodilla del atacante, y el sonido de huesos crujiendo resonó en el aire apagado. El segundo secuaz dudó, sorprendido por mi ferocidad, pero aproveché el momento para proteger a Isabela y retirarme hacia una salida lateral. El remolino de polvo y chispas que siguió legitimó la furia contenida de mi alma. Isabela, a pesar del terror, estaba a mi lado, lista para correr en cualquier momento. Vi la puerta trasera entreabierta, exhalando una brisa que traía el olor a maíz recién cosechado. La agarré de la mano y juntas rompimos el asedio, dejando atrás el sonido de gritos y el arrastrar de metal. Al salir al campo, bañados por los últimos rayos de luna, respiré aire fresco por primera vez. Isabela, con la ropa rasgada y el corazón acelerado, me miró y susurró mi nombre, como para asegurarme mi existencia. En ese instante supe que no era solo su guardaespaldas, sino parte de algo más grande, un vínculo sellado por la valentía y el deseo de justicia. Y mientras galopábamos hacia el horizonte brumoso, supe que la venganza de Alejandro aún se cernía sobre nosotros, pero nuestra determinación era inquebrantable. Amanecía cuando llegamos al claro donde solía guardar mis suministros de apicultura. El dulce aroma a miel se mezclaba con el rocío, creando una ligera neblina que se extendía entre las colmenas. A pesar del cansancio, sentía un atisbo de esperanza. Allí podríamos abastecernos y planificar nuestro próximo paso. Llevé a Isabela a una vieja caja de madera llena de fardos de harina y frascos sellados de mermelada casera. Mientras ella llenaba sus bolsillos de provisiones, observé cuidadosamente el perímetro, atento a cualquier señal de peligro. La serenidad del campo a esa hora parecía irreal, en marcado contraste con el peligro inminente que nos acechaba. Le susurré instrucciones a Isabela para que se limpiara la cara con un paño húmedo y le aplicara el vendaje improvisado. Su mano se posó en mi hombro en un gesto de agradecimiento silencioso. Con el sol a punto de salir, nuestra ruta se adentró en las montañas del este. Allí se alzaba una vieja cabaña de cazador que había visitado en mi juventud, ahora abandonada y camuflada por la vegetación. Sería nuestro refugio temporal, un lugar lo suficientemente apartado como para recuperarnos antes de enfrentarnos a Alejandro. Le expliqué el plan en voz baja, y con el tenue resplandor de los primeros rayos vi que sus ojos cobraban renovada determinación. Pero un ruido lejano rompió la tranquilidad, el trote constante de los caballos que se acercaban. La patrulla de Alejandro había sido reforzada durante la noche y ahora abrían paso a través del campo como perros oliendo sangre. Apreté el machete en mi cintura y le hice un gesto a Isabela, indicándole que me siguiera en absoluto silencio. La adrenalina corría por mis venas mientras avanzábamos hacia un montículo rocoso. Al llegar a la base de la cuesta,
Vi a 3 hombres a caballo con lanzas y capas empapadas. La visibilidad seguía siendo escasa y las sombras del amanecer ofrecían refugio. Encontré un hueco en las rocas donde pudimos escondernos. Nos aferramos y el sonido de cascos pasó a pocos metros de distancia. El corazón de Isabela latía tan fuerte que casi podía oírlo. Le tomé la mano y le susurré: «Aguanta, pronto estaremos a salvo». Los caballeros avanzaban como fuerzas ciegas, ajenos a nuestra presencia. La tensión se disipó lentamente al inhalar el aire frío, pero el triunfo fue breve. El líder levantó el brazo y les ordenó que perforaran los alrededores con antorchas encendidas. El calor del fuego iluminó el campo y reveló huellas recientes. Nos dimos cuenta de que estábamos en una emboscada diseñada para impedirnos avanzar. Sin dudarlo, empujé suavemente a Isabela por la abertura opuesta de la grieta, blandiendo un machete para embestirla. Corrían zigzag entre los arbustos, desviando la atención de los hombres. El estruendo de las lanzas contra las rocas sonó como un pequeño trueno, y mientras los jinetes se acercaban a mí, vi a Isabela vacilar en la distancia. En un último impulso, blandí el machete, creé una distracción de humo derribando una rama seca, y al instante siguiente, la vi desaparecer entre las sombras. El sacrificio momentáneo selló nuestro destino. Estábamos separados pero vivos, y la urgencia del reencuentro se vería cruelmente puesta a prueba. La oscuridad del bosque me envolvió por un instante, y el eco de las botas de Alejandro resonó en mis oídos como un tambor antiguo. Percibí el olor húmedo de la tierra removida mientras corría en círculos, con matas de hierba aplastadas por mi ritmo frenético. El hecho de haber dejado escapar a Isabela me trajo un alivio momentáneo, pero el miedo de no encontrarla con vida me oprimió el pecho como un puño invisible. Me adentré más en el follaje, guiado por la intuición que solo alguien que conoce cada centímetro de esta tierra podría tener. Mientras caminaba, recordaba cada detalle de ese rostro pálido y afligido, y me juré a mí mismo que nada la devolvería a la desesperación. La luz de la luna, al finalmente atravesar el follaje, iluminó un rastro de pisadas que se extendían entre las raíces retorcidas, huellas de botas y pies descalzos. Me acerqué con cautela, atento al sonido de una respiración entrecortada. Allí encontré a Isabela, tumbada junto a un tronco, con los dedos de los pies hundidos en el barro, con manchas de sangre seca en su vestido rasgado. Con voz temblorosa, la llamé por su nombre, y ella levantó la vista con una expresión de dolor y esperanza. Corrí hacia ella, y arrodillándome, examiné el profundo corte que intentaba ocultar. Le temblaban las manos, pero logré detener la hemorragia apretando el trapo que siempre llevaba en la funda. Sentí que su pulso se estabilizaba mientras murmuraba palabras de aliento, recordándole que seguíamos vivos y que nuestra huida no había sido en vano. Necesitábamos un nuevo plan, pues Alejandro y sus hombres no descansarían hasta capturarnos. Miré a mi alrededor, buscando un mejor escondite que este lugar traicionero. En lo profundo de la tierra, unas raíces formaban un refugio natural bajo una gran roca caída. Llevé a Isabela hasta allí, protegiendo su delgado cuerpo del frío de la piedra. La cubrí con mi abrigo empapado y esperé que el manto de la noche nos protegiera. El silencio entre nosotros se llenó solo con el zumbido distante de un enjambro de abejas despertadas por el temblor de la tierra. Recordé las colmenas invisibles que había dejado atrás y la dulce miel que podía curar no solo heridas físicas, sino también devolverle las fuerzas. Cuando se quedó dormida un momento, saqué un pequeño frasco de vidrio y le ofrecí una cucharada de miel espesa. Sus ojos se cerraron brevemente, como en un susurro de agradecimiento. Fue entonces cuando el trueno volvió a retumbar, esta vez lejano, pero aterradoramente cercano. El presagio de una tormenta que parecía acecharnos. Me arriesgué a mirar al cielo y vi que se amontonaban densos nubes, reflejo de mi inquietud. Tomé a Isabela de la mano, prometiéndole que la llevaría a un lugar seguro, incluso si tenía que enfrentarme a todas las fuerzas de la naturaleza y a Alejandro. Cuando la lluvia volvió a caer, densa e implacable, me levanté con determinación.
Levanté a Isabela en mis brazos, sintiendo la ligereza de su confianza en mí. Caminé entre las raíces resbaladizas. Cada paso era un desafío contra el barro y el miedo al fracaso. El camino a las montañas aún era largo, pero nuestros corazones latían al unísono, decididos a revertir la injusticia que aquella noche nos había legado. Y mientras el bosque resonaba con el sonido de las primeras gotas, vi la luz de una antorcha cruzar el sendero. Una prueba final para demostrar que, juntos, podíamos afrontar cualquier adversidad. El lejano crujido de ramas rotas anunció la llegada de Alejandro, una sombra implacable que se extendía sobre nosotros. Cada paso era calculado, cada respiración una prueba de paciencia y valentía. Sostuve la antorcha con firmeza, dejando que su llama vacilante moldeara los árboles. Isabela estaba justo detrás de mí, fascinada por el resplandor de la luz, pero también vulnerable al peligro que escondía. Mi papel era guiarla a través del laberinto natural de rocas y raíces, enfrentando el miedo como un aliado. Mientras caminábamos, vi una bifurcación en el camino de tierra. A la izquierda, un sendero estrecho bordeado de arbustos. A la derecha, un claro donde la linterna se extendía bajo la inmensidad del cielo oscuro. Le expliqué rápidamente a Isabela que la densa vegetación nos ofrecería mejor refugio, pero que tendríamos que andar con cuidado para no perdernos. Sus manos temblorosas rodearon las mías y su apretón silencioso transmitió toda la confianza que tenía en mí. Avanzamos por el sendero entre los arbustos, agachándonos para evitar las ramas bajas que nos arañaban la cara y nos enganchaban los abrigos. Cada movimiento requería una atención especial, pues no sabíamos dónde nos rodearían los matones. El terreno irregular, cubierto de hojas secas, silenciaba nuestros pasos, pero también ocultaba agujeros peligrosos. En uno de estos agujeros irregulares casi tropecé, y solo no caí porque Isabela me equilibró con una caricia reconfortante. Tras unos 15 minutos que parecieron horas, llegamos a un pequeño barranco que descendía hacia un arroyo poco profundo y silencioso. El agua reflejaba turbiamente el cielo nublado y las copas de los árboles, como si dudara de nuestra presencia. Sin dudarlo, me colé primero, de la mano de Isabela mientras ella descendía con cuidado. Cuando ambas tocamos la orilla opuesta, supe que estábamos a salvo, al menos por ese fugaz instante. El frío del agua nos despertó a la urgencia del momento. Necesitábamos un refugio seguro y silencioso antes del amanecer, pues Alejandro contaría con la luz del día para encontrarnos. En la orilla, bajo una elevación de tierra cubierta de follaje, vislumbré una pequeña cueva escondida. Era estrecha y húmeda, pero perfecta para camuflarnos. Acompañé a Isabel hasta ahí, indicándonos con un gesto que entráramos en silencio. Dentro de la cueva nos envolvía un fuerte olor a musgo y piedra mojada. La oscuridad era total, aunque la llama de la antorcha aún titilaba afuera. Reflexioné sobre la fragilidad de este refugio improvisado, pero sabía que, aunque temporal, nos daría aliento para esperar el calor del día y planear nuestro siguiente paso. Compartí una última porción de pan y queso que llevaba, mientras hablábamos en susurros sobre lo que sucedería al amanecer. Gozados pero decididos, nos apoyamos contra las frías paredes de la cueva. El silencio, por un lado, nos envolvía en una manta protectora, pero por otro, hacía sonar nuestro reloj interno. Sostuve lo que quedaba de la antorcha para asegurarme de que quedara un breve destello por si necesitábamos reavivar el fuego. Isabela, con los ojos cargados de sueño y determinación, apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró: «Mientras estemos juntos, no habrá cadena que pueda detenernos». Y fue en ese momento, entre piedras y promesas susurradas, que comprendí que nuestra alianza era más fuerte que cualquier amenaza de Alejandro.
El amanecer amaneció tímidamente, invadiendo la cueva con hilos de luz que se filtraban entre las gotas de agua acumuladas en las paredes. Sentía el peso del sueño aún en los ojos, pero la urgencia me latía por las venas. Isabela se despertó sobresaltada y, al cruzarse con mi mirada, me dedicó una sonrisa agradecida y decidida. En ese momento comprendí que estábamos a punto de afrontar el momento de mayor valentía, decidir si seguir huyendo o enfrentarnos directamente a Alejandro. Me limpié la cara con la manga empapada de mi abrigo y organicé nuestras provisiones bajo la tenue luz que se filtraba por el túnel. El pan ya estaba duro, pero su sabor rústico me recordaba a los cafés sencillos que preparaba mi abuela. Compartí la comida con Isabela, quien masticaba en silencio, con atención, como para transmitir no solo el pan, sino también la gravedad de nuestros próximos pasos. Susurré que planeaba aprovechar la mañana para buscar refuerzos entre aliados de confianza, vecinos leales que habían sufrido bajo la tiranía de Alejandro. Ella asintió, y vi miedo y esperanza en su rostro. Descendimos de las paredes de la cueva y, animados por la suave luz, estudiamos el sendero que conducía al camino lateral cerca del pueblo. Sabía que sería peligroso cruzar estos campos abiertos, pero negociar directamente podría acabar con nuestro sufrimiento. Sugerí ir primero, abriendo camino, y que ella esperara escondida tras las rocas por si veíamos algo hostil. Con cada paso hacia la salida, mis recuerdos se difuminaban. El rancho aislado, las noches solitarias y ahora la responsabilidad de salvar una vida que se había vuelto tan valiosa como la mía. Al salir de la sombra de la cueva, sentí el fresco aire del amanecer en la cara. Empecé a caminar hacia el camino, con la vista fija en las copas de los árboles y las manos firmemente aferradas al mango de mi machete. Pronto vi el primer campo abierto a lo lejos, por donde pasaban unas carretas cargadas de heno. Aproveché el terreno irregular para ocultarnos, avanzando despacio y siguiendo el chirrido de las ruedas. Cuando sentí la angustia arreciar, respiré hondo y recordé las palabras de Isabela. Juntos, no hay cadenas que nos puedan detenernos. El mantra me dio la fuerza para continuar, incluso cuando el suelo parecía abrirse bajo mis pies. Al llegar a la valla que delimitaba el camino principal, oí voces conocidas, 2 hermanos que trabajaban conmigo en la apicultura, serviciales y leales. Los llamé en voz baja, explicándoles la situación en pocas palabras. Abrieron los ojos de par en par al comprender el peligro, pero luego intercambiaron miradas de determinación. Uno de ellos agarró su rifle de caza, mientras que el otro sostenía mi mochila con provisiones. Sentí la calidez de la solidaridad envolviéndome como un escudo. Al despedirme de Isabela, que esperaba escondida, me arrodillé y susurré: «Volveré pronto, agárrense fuerte». Caminé con los 2 hermanos, cada paso cargado con el peso de la misión. Al alejarnos de la cueva, miré hacia atrás y vi a Isabela entre las rocas, con el rostro iluminado por los primeros rayos de sol. Fue en ese momento que comprendí. La guerra que iniciamos esa noche no era solo mía, sino la guerra de todos los que creían en la justicia. Y armado con aliados, sentí que la confrontación final estaba cerca. Una batalla en la que rescataría no solo a Isabela, sino el corazón mismo de esas tierras. El camino de tierra se abría ante mí como una peligrosa invitación. Cada piedra suelta me recordaba el peso del destino, y los hermanos apicultores marchaban a mi lado, firmes y silenciosos. Detrás de nosotros, Isabela permanecía oculta entre las rocas, observando cada paso con atención. Sentía la tensión crecer con cada respiración. Estábamos a solo unos cientos de metros de la tumba de injusticias erigida por Alejandro. Al llegar al campo donde solíamos almacenar miel, noté algo diferente. Las colmenas, antes ordenadas, estaban derribadas y el suelo estaba marcado por huellas frescas que no reconocí. Una sensación de traición me quemaba el pecho. Le susurré a mis hermanos que tomaran posiciones de asebio mientras yo avanzaba con cautela, con el machete en la mano. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Del borde del campo emergieron 3 figuras, los secuaces de Alejandro, pero sus rostros se endurecieron por las órdenes recientes.
Uno de ellos levantó el puño y oí el grito coercitivo: «Entreguen al granjero y a la niña y les perdonaremos la vida». Miré hacia donde Isabela esperaba escondida, con el cuerpo rígido por la determinación. La lealtad de sus hermanos brillaba en sus lanzas. Supe en ese instante que no cedería. Con un movimiento rápido alcé la voz desafiante: «No encuentras más que testigos vivos de las crueldades de Alejandro». La burbuja de aire alrededor de mi garganta explotó con furia contenida, resonando en los oídos de mis enemigos. Agarré la cadena oxidada que aún colgaba de un bulto y la arrojé al suelo, haciendo volar fragmentos de metal y piedra. El impacto sonó como un trueno sordo y vi las lanzas flaquear. De repente, Isabela emergió de entre las rocas, con el rostro transformado por la valentía. Tomó una antorcha que había robado del cobertizo y avanzó hacia mí. Los hermanos agarraron los extremos de los engranajes de un viejo carro de miel, listos para usarlo como barrera. El escenario improvisado y desigual hacía que el campo de batalla fuera tan salvaje como los corazones de cada uno de los presentes. El primer secuaz se abalanzó sobre mí con un látigo empapado en aceite, pero lo esquivé con agilidad y contraataqué, empujándolo hacia atrás. Isabela le lanzó la antorcha a otro, incendiando su capa mojada y provocando un grito de terror. Los hermanos lucharon con fiereza, blandiendo varas de madera como si fueran orcas. El caos se desató en el campo de miel, con fuego, sangre y el ladrido lejano de perros que se acercaban. Cuando el polvo se asentó, solo vi a un secuaz herido, tendido a nuestros pies, y a los hermanos victoriosos, jadeando de exhaustión. Isabela, con marcas de hollín en el rostro, sostuvo mi mirada y sonrió, con el alivio iluminando sus rasgos. Encontré algo más allí, no solo la victoria sobre aquellos hombres, sino la confirmación de que juntos éramos invencibles. Mientras reorganizábamos nuestro pequeño grupo, vi a lo lejos el destello de un carruaje reluciente. Alejandro llegaba. Y supe que el enfrentamiento final, del que dependería el destino de todos, se acercaba con la brutalidad de una tormenta. El carruaje dorado de Alejandro frenó con un chirrido, levantando una nube de polvo que se extendió por el campo de miel. 2 lacayos con uniformes de gala descendieron, sus espadas brillando al sol naciente, destilando arrogancia. Alejandro, imponente en su banco tapizado de terciopelo, alzó su rostro adusto y esbozó una sonrisa gélida. «¿Quién se atreve a desafiar mi autoridad?», tronó su voz. Respiré hondo, sintiendo mi corazón latir al unísono con el pulso de la tierra, consciente de que cada palabra podía desencadenar la confrontación definitiva. Isabela, a mi lado, alzó su antorcha como un estandarte de rebelión. Sus ojos ardían con un fuego recién descubierto, y percibí en ella la fuerza que había transformado aquella noche de terror en una llama de resistencia. Los hermanos apicultores, armados con hoces y herramientas, formaban un semicírculo protector. Sentí el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, pero también la llama de la esperanza que crecía en mi pecho. Alejandro descendió del carruaje con paso elegante, vestido con un abrigo de seda escarlata manchado por los secuaces caídos en batallas anteriores. Se detuvo a pocos metros de nosotros, alzó su espada y nos acusó. «Has desafiado mi voluntad, profanado mis tierras y te has atrevido a rescatar a mi hija. Por la tregua de mis antepasados lo pagarás caro». Su voz resonó como acero templado y el eco se extendió por las colmenas destruidas. Retrocedí un paso, manteniendo a Isabela a salvo detrás de mí. Mi machete descansaba en mi mano derecha, listo para atacar o defender. Sentí el viento arremolinarse a nuestro alrededor, trayendo el olor agridulce de la miel derramada y el aroma metálico del peligro inminente. Los hermanos empuñaron sus guadañas, la madera crujió en sus manos callosas. El silencio se volvió tan denso que resultaba sofocante. Entonces Alejandro hizo un gesto repentino y ordenó: «A la carga». Los lacayos avanzaron como arpas afiladas y el campo de miel se convirtió en un escenario de acero contra acero. Me mantuve firme, esquivando el primer golpe, pero el impacto me estremeció los huesos. En represalia, corté la pierna de un soldado.
y la sangre brotó a borbotones mezclándose con la miel que seguía goteando al suelo. Isabela, testigo de las llamas de acero, corrió hacia mí, derribó un barril vacío y lo empujó contra otro lacayo. La madera lo golpeó con estrépito y cayó inconsciente. Respiré hondo y respondí al desafío de Alejandro. Avancé con el machete en alto, cada paso marcado por el estruendo del metal. Un duelo se desarrollaba bajo la mirada impasible de mi opresor convertido en verdugo. La pelea fue breve e intensa. Con un movimiento de muñeca lancé el machete, que se clavó en la hebilla del abrigo de Alejandro. Retrocedió un paso, vacilante, con los ojos abiertos por la sorpresa y la ira. Lo agarré del cuello, miré su rostro pálido y apretando los dientes le dije: «Nunca más subestimes la fuerza de quienes luchan por la justicia». Alejandro respiró hondo, con la espada temblando en la mano, antes de bajarla lentamente. La conmoción de su derrota resonó en el silencio que invadió el campo de miel. En el instante en que su espada tocó el suelo, lanzando chispas, le sonreí a Isabela y susurré: «Este es el fin de la tiranía de Alejandro». Ella me devolvió la sonrisa, con los ojos llenos de alivio, mientras el sol atravesaba las nubes y caía sobre nosotros. El eco de nuestras voces se mezcló con el canto de los pájaros, marcando una victoria improvisada y el renacimiento de un nuevo amanecer, libres de las cadenas que una vez nos ataron. El pueblo despertó con el sonido de las campanas de la iglesia, anunciando una nueva era. Caminé junto a Isabela por las calles de tierra, ahora adornadas con coloridas banderas izadas en nuestro honor. Los aldeanos, que antes habían visto la subasta del horror como un capítulo más de su dolor, ahora alzaban manteles blancos y aplaudían nuestro paso, con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos arrugados. Isabela levantó la mano y saludó a la multitud. Su sonrisa, esta vez amplia y despreocupada, reflejaba la libertad que había alcanzado. Sentí que el peso de años de aislamiento finalmente se aliviaba. Por primera vez, mi granja había dejado de ser un refugio para convertirse en un símbolo de esperanza. Con ella a mi lado, comprendí que ya no éramos solo salvadores, sino ejemplos vivientes de valentía. En la plaza central se instaló una mesa sencilla con pan, queso y tarros de miel. Mi miel. Me invitaron a hablar, y con la voz entrecortada conté nuestra historia, desde la macabra subasta hasta el duelo final contra el tirano. Cada palabra fue recibida con emoción, y cuando mencioné la valentía de Isabela, oí un coro de aplausos aún más fuerte. Luego acompañé a Isabela hasta su padre, ahora desarmado y sumiso, arrodillado ante el pueblo. El coronel Alejandro Vargas, derrotado no por la fuerza, sino por la resistencia de un hombre sencillo, inclinó la cabeza en señal de arrepentimiento. Lo animé a enmendar sus errores y vi en sus ojos un destello de conciencia, la semilla de la redención plantada en la tierra seca de su corazón. Por la tarde, regresé a mi granja con Isabela y los apicultores. El aroma floral de las flores silvestres, mezclado con el suave zumbido de las abejas, parecía orquestar una sinfonía de renacimiento. Caminé por los campos, mostrándole cada hilera de colmenas que había venido a cuidar personalmente, y sentí un discreto orgullo por el trabajo que ahí florecería. Antes de dormirme, me senté junto a Isabela bajo el porche de madera. El suave crepitar de una lámpara arrullaba nuestras conversaciones, ahora llenas de planes: viajar para ayudar a otros oprimidos, construir una escuela improvisada, sembrar más que miel, sino también esperanza. Apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró: «Gracias por salvarme y enseñarme a luchar por mí misma». Sonreí y mirando al cielo estrellado, respondí: «La vida es como esa colmena, llena de desafíos, pero con una dulzura reservada para quienes no temen luchar. Y ahí, entre el zumbido de las abejas y el resplandor de las lámparas, comenzó nuestro nuevo capítulo, una historia que resonaría durante generaciones como prueba de que la justicia puede florecer en la tierra árida cuando los corazones se unen con valentía».
¿Te gustó esta emocionante historia? Suscríbete al canal para no perderte las próximas aventuras y dale a me gusta para demostrar que quieres más guiones como este. Nos vemos en el próximo video y gracias por el apoyo.